Hoy en Bricolección Metálica os voy a enseñar a fabricar unos auriculares subacuáticos para detectores Minelab Equinox y Xterra. Entra en el vídeo. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la parte del mundo donde te encuentres. Hoy vamos a hacer un vídeo de bricolaje al puro estilo de este canal. Vamos a fabricarnos nuestros propios auriculares subacuáticos para Minelab Equinox, toda la serie de Equinox 600, 700, 800, 900, el Xterra. Todos los que llevan esta carcasa llevan un conector aquí detrás que es para el auricular y es estanco al agua. Si vosotros vais a comprar el auriculares subacuáticos originales, valen un dinero considerable. Pues bien, en este vídeo os voy a enseñar a fabricar unos sencillitos que os van a funcionar perfectamente. No van a ser igual que los profesionales en tanto a resistencia, pero os pueden dar el apaño durante bastantes temporadas. Si los cuidáis bien y lo hacéis el mantenimiento como es adecuado, os pueden durar varias campañas dentro del agua sin ningún problema. ¿Qué pasa? El principal problema de tener unos auriculares para un Minelab de este tipo subacuáticos es el conector. Este conector no existe en el mercado. Existen adaptadores, existen cosas parecidas, pero un conector que yo vaya a la tienda electrónica, lo compre, pueda montar mis auriculares, no existe. Entonces voy a enseñar cómo fabricar ese conector, y una vez sepáis cómo fabricar ese conector, podréis fabricar conectores para todo tipo de auriculares que queráis usar en este detector, tanto si los queréis, sobre todo si son subacuáticos, porque el conector es subacuático, porque los normales ya te entra normal, se conectan directamente y no hace falta que sea estanco. Pero básicamente aquí lo que os quiero enseñar es a fabricar el conector estanco para que podáis usar auriculares subacuáticos de todo tipo en estos modelos. Si os fijáis, este es el conector que lleva este detector. Este conector lo he fabricado yo, no lo he comprado. Os voy a explicar paso a paso cómo fabricar esto. Bien, lo primero que tenéis que saber, la rosca que va aquí es de métrico 12. ¿Qué quiere decir eso? Que si os vais aquí a AliExpress podéis comprar conectores métrico 12 como estos, que van con su cable. Buscaros el más económico que encontréis, da igual el número de pins que lleve, ahora os explicaré por qué. Y fijaros que si yo cojo esta rosca, la pongo aquí, me entra perfectamente, ¿vale? Y ya tenemos lo que es la rosca del conector. ¿Ok? ¿Qué pasa? Siguiente paso, necesitamos montar de alguna manera que salga el jack por el medio. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues bien, el propio conector, si os fijáis, es de 5 pins. Lo he cogido de 5 pins por una simple razón de practicidad. Vamos a romper el chasis de goma, vamos a sacar el conector como este que os queda aquí pelado. Este sería el mismo que este, pero sin la goma, teniendo acceso a todos los cables soldados que van aquí. Una vez lleguemos a los cables, con unos alicates, lo haremos paso por paso, y lo veréis. Con unos alicates arrancamos los pins. ¿Qué pasa? Que al ser de 5 pins, el quinto pin está totalmente en el centro. Como está en el centro, este nos permitirá taladrar un agujero centrado y que quede más o menos el jack en el centro. Los auriculares que vamos a usar son estos. Los habréis visto, muchos ya se los conoceréis porque son auriculares de natación, ¿vale? Algunos pensaréis que son muy endebles, pero nada más lejos de que estos auriculares son bastante resistentes, lo que os decía, de que os pueden durar mucho en el tiempo. ¿Por qué estos? Porque estos tienen el enganche circular en la oreja y dentro del agua se os van a sujetar. Si buscáis unos solamente de presión auricular, os saltarán con el agua. Este, al tener la curvita esta, se os sujeta en la oreja y es más difícil que de tirones y por las olas del agua del mar o del río
se os salten. Son IP68 y son totalmente estancos. Los podéis encontrar en AliExpress, el modelo que tiene el cable corto, no me gusta mucho tan corto, o en la tienda que os pongo aquí abajo en el enlace, que los venden con un cable bastante más largo y más práctico. Lo que vamos a hacer, como os decía, taladramos el conector por el medio y vamos a introducir directamente un agujero, vamos a realizar un agujero directamente del diámetro de la misma funda del jack. Si esto hace unos 6 o 7 milímetros, luego lo miremos, haremos un agujero de 6 o 7 milímetros para que nos entre lo más ajustado posible. Que no entra ajustado, o hacéis el agujero más grande o simplemente con un cúter cortáis esto que es goma un poquito, porque lo que nos interesa es que entre por el conector. Una vez haya entrado en el conector y podamos pasarlo a través del conector, lo conectaremos aquí. Luego introduciremos el conector encima, poniendo un poco de pegamento, un poquito solamente de pegamento, y atornillaremos. Dejaremos que seque el pegamento y cuando lo extraigamos tendremos el jack en la posición exacta y totalmente centrado. ¿Vale? Vamos a empezar a hacer los pasos, que el primer paso de este brico vídeo es romper y extraer el conector que nos interesa. Acordaros, conector métrico 12 de aviación, lo encontraréis en AliExpress por muy poco dinero. Los auriculares los encontraréis en la tienda que os pongo aquí abajo. Todo esto es bastante económico. Estamos hablando que todo esto a lo mejor nos vale 15 euros, 20 como mucho. Si comparamos con los auriculares originales de la marca que sean, tanto si sean Minelab como otras marcas que hay más profesionales, podéis ahorraros un montón de dinero, y aparte de que estos no os durarán tanto como los profesionales seguramente, porque el hilo es más finito, el paso del tiempo, algún tirón, etcétera, pero los podéis ir fabricando como churros. O sea, yo me puedo fabricar 3 o 4, los tengo guardados, cuando se me rompe cojo los otros, hasta llegar a los 180 o 190 euros que nos valen los auriculares profesionales, podemos fabricar unos cuantos de estos. También os sirve a aquellos que tengáis auriculares profesionales que se os ha roto el conector, se os ha roto el cable y no sepáis cómo repararlo, porque no hay conectores para reparación, vienen ya inyectados en goma así y no puedes modificarlos. Os servirá este vídeo para hacer vuestras propias reparaciones. Que no lo sabéis hacer y no os atrevéis, me tenéis a mí, me lo mandáis y podemos fabricar el conector sin ningún problema. En un próximo vídeo fabricaremos auriculares profesionales, de los grandes, ¿vale? De igual que originales, y también veréis que los podéis fabricar vosotros mismos por relativamente poco dinero. Entonces, vamos a reventar esto. Voy a poner la cámara para acá para que veáis cómo reventarlo de una manera más o menos eficiente y que podamos extraer aquí los pines y taladrar.
Vale, ya lo hemos sacado todos los pines. Es un poco dificultoso porque este es de plástico y el otro que tenía yo era metálico. Este es más resistente, es más fácil de hacer esta operación, pero bueno, ya lo tenemos. Vemos que esto entra y tenemos ya nuestro conector, que ahora solamente nos quedaría hacer un agujero y que pase esto por el centro, ¿vale? Entonces, vemos el pin número 5 que nos marca el centro. Vamos a coger una roca más gorda, estas son unos 2 milímetros, vamos a coger una de 3, pasaremos la de 3, pasaremos la de 4, pasaremos la de 5, y así para no estropear este tubito de plástico, que es el que nos interesa, porque es el que sella herméticamente en el conector, para que no se rompa ni se estropee. Entonces, esta parte de aquí la medimos y nos mide 7 milímetros. Quizás es demasiado grande, porque si hacemos un agujero de 7 milímetros en esta estructura de plástico, nos iremos demasiado al límite de las paredes del plástico, con lo cual lo que vamos a hacer es adelgazarlo. Vamos a hacerlo más delgado, porque todo esto al final va a quedar sellado con resina epoxi. Os cogéis un buen cúter que corte mucho y empezáis a sacarle simplemente capitas, que no veo. Empezáis a sacarle capitas para dejarlo más delgadito. La idea que este calibre sea de unos 6 milímetros. Entonces ya lo podremos introducir por aquí, nos saldrá por aquí y haremos el truco de conectarlo con el pegamento y tal. Voy a taladrar esto suavemente hasta conseguir un diámetro de unos 6 y que esto se introduzca por dentro. Vale, ya hemos hecho el agujero, veis, de 6 milímetros. Si lo hacemos más grande casi nos comeríamos el plástico, y hemos rebajado toda la estructura de plástico con el cúter, cortando hasta que pasase por en medio, y ahora ya tenemos todo el conector ya presentado. Esto lo colocaremos con pegamento donde sea, pondremos esto y ya casi lo tenemos. Quedará una parte más así dificilinga de reparar, que será esta parte de aquí, a ver cómo la reforzamos para que esto se nos caiga para atrás, pero lo tendremos que hacer con otro sistema, no sé, ya pensaré ahora a ver cómo lo hago para que esto no se nos vaya. Yo creo que poniéndole un termo retráctil aquí, rellenándolo bien de epoxi y un termo retráctil, quedará más fuerte, ¿vale? Entonces ahora la idea es la siguiente. La siguiente es conectarlo en el Equinox. Voy a traer una tapa de Equinox un momento. A ver, esto es una tapa de Equinox que es roto, para que lo podáis ver más. Vosotros lo tendréis que hacer sobre vuestro Equinox. Le vamos a conectar, bien conectado, el jack. Vamos a poner un poquito, no os paséis mucho, de pegamento para que no chorree para abajo y se os quede pegado en el de esto. Le ponéis un poquito, metemos la parte plástica y la rosca. Y enroscamos bien fuerte, fuerte, y dejaríamos secar. Como veis, aquí queda hueco también. Le podéis poner unas gotitas de pegamento, sobre todo que el pegamento sea un poco espeso, que no chorree mucho, si no se os irá para abajo, se os queda pegado. Dejaríamos secar y al sacarlo ya tendríamos el conector centrado en su posición, bien centrado en su posición, y lo único que quedará es echarle aquí unas gotitas de resina epoxi para rellenar todo el espacio y que esto quede súper rígido y ya no se mueva nunca más. Ya tendríamos el conector prácticamente terminado. Quedaría pendiente a ver si reforzamos un poco esta parte de aquí atrás para que no quede tanto suelto el cable, ¿vale? Voy a ver si le consigo ponerle algo aquí antes de sellarlo todo.
Si consigo algo, hacemos el siguiente paso, lo enseño cómo pegarlo, cómo sellarlo, cómo se pone la epoxi y que os quede ya el conector definitivamente construido, ¿vale? Ok, al final he conseguido un trozo de termo retráctil de los que llevan resina por dentro, que cuando una vez se encogen hay una resina que sella. Es un poco grande por lo que yo quería más delgadito. Lo podéis conseguir también en AliExpress un poco más delgadito, pero como es tan grande, vamos a montar todo el conector y luego ya le pasaremos el termo retráctil por encima para que selle aquí la parte de atrás, ¿vale? Entonces, siguiente paso, bueno, lo dejamos aquí medio. Siguiente paso, paso número 1. Conectamos en nuestro Equinox el jack bien conectado en su posición. Cogemos un pegamento, yo en este caso uso este, ¿vale? No hace falta que sea esta marca, pero que sea un pegamento denso, que no sea muy líquido. Simplemente y que seque un poco rápido. Untamos un poco el conector, un poquito. Solo un poquito. Ponemos la carcasa de plástico, darle unas vueltecitas para que se esparza el pegamento y lo metemos hacia abajo hasta que apoye con la junta tórica de abajo. Cogemos la rosca, la ponemos y apretamos. Entonces, en esta parte de aquí arriba le podéis echar un poco de pegamento porque luego tendremos que echar epoxi por detrás y a lo mejor nos gotearía por aquí. Y lo podéis rellenar también de pegamento por aquí. Dejáis, lo movéis un poco para que se esparza bien y dejáis que por gravedad vaya bajando un poquito y se vaya colocando en su sitio. Si no os ayudáis del cúter, por ejemplo, le dais un poquito por aquí y ya está. Ahora simplemente es esperar a que seque y en cuanto esté seco ya tendremos el conector prácticamente terminado y tendremos unos auriculares la mar de chulos, económicos y relativamente fáciles de fabricar. Dejamos que seque y luego seguimos. Bueno, ya han pasado 24 horas y podéis ver ya que esto está seco. Podemos abrirlo, sacamos, veis que va suelto, pero bueno, y sacamos y ya tenemos el jack bien centrado en el centro y ahora simplemente es ponerlo en posición vertical y echar resina epoxi. Aquí está llegar a la línea metálica, no sé si la veréis, esta línea metálica que es el tope. No nos pasemos de resina porque si no, no encajará bien el jack. Es ponerlo que llegue hasta aquí. Vamos a usar una pipeta, vamos a preparar resina, la vamos a echar con cuidado hasta que se rellene todo esto. Entonces queda todo un bloque y completamente hermético. En este caso la rosca se nos pasa, ¿vale? Pero como vamos a poner el termo retráctil, intentaremos que se quede más o menos en esta posición para que no vaya corriendo por el cable para arriba y para abajo. Vamos a preparar todo ya para ponerle la resina. Me he cogido aquí un artilugio. Vamos a poner el conector en vertical, lo podéis quitarle si queréis la rosca, porque en este caso no nos sirve este. Espérate. Nos permite abrir ahora. Y con esto nos permite tenerlo bien vertical. Vale, lo dejamos así. Voy a preparar ya la resina epoxi, la vamos a echar aquí y dejaremos también 24 horas más a que seque bien y ya estará casi terminado el conector y tendremos unos auriculares la mar de prácticos y económicos. Bueno, ya hemos preparado aquí un poco de resina epoxi. Necesitaréis resina epoxi lo más líquida posible. Si usáis resinas epoxi de 2 componentes, es muy espeso y no os entrará. Lo que podéis hacer es buscar disolvente de epoxi y mezclar esos 2 componentes
y echarle unas gotitas de disolvente os hará una epoxi más líquida. Lo que pasa es que tardará más tiempo en secar, ¿vale? Y si conseguís epoxi líquida, mejor. Entonces, cogemos con la pipeta un poquito y ahora con mucho cariño al que entre vaya bajando por sí sola por gravedad. Vaya rellenando por sí solo. Aseguraros de que solo llega hasta la línea metálica, que no nos pasemos, sino toda la tope. Y casi que ya está. Listo. Voy a aprovechar la pipeta para otra ocasión. Y podemos limpiar un poquito el exceso que haya por el borde del plástico para que cuando encaje con la goma juntatórica no haya boños, ni bultos, ni historias raras, ¿vale? Pues ya veis, quedan llenos casi hasta la línea metálica que os digo. Vamos a dejar 24 horas, que es lo que tarda esta resina en secar del todo, y luego montaremos ya el termorretráctil para que no nos caiga la rosca para abajo. Vamos a esperar. Ya han pasado 24 horas y esto ya lo tenemos rígido, como podéis ver está totalmente centrado. Si lo probamos aquí, vemos que entra perfectamente. Le ponemos la rosca y vemos que encaja perfectamente. Vale, ahora ya solo quedaría ponerle un poco más de refuerzo aquí para que quede un poco más estético, porque si no lo que es la rosca se nos cae para atrás. Entonces, para que no caiga para atrás, le vamos a poner un termorretráctil que hará un poco de tope y encima también reforzará un poco el cable. Y bueno, ya veis que ha quedado perfectamente centrado y totalmente estanco. Si veis que os queda alguna gotita por aquí, simplemente rozando así con la uña o con algo le podéis quitar la resina, que no se pega bien, al metal no se pega bien, ¿vale? Pero yo creo que está bien este. Bueno, pues ahora ya simplemente es ponerle un poco de termorretráctil aquí para que todo esto se quede sin que se vaya la rosca para atrás. A ver cómo lo hacemos para que quede lo más... A ver, si así. Bueno, ya al menos veis, ya no se cae, se podría haber ajustado un poquito más para acá, se han cogido un poco de tacto, pero ya tenemos el conector, aunque aún está caliente, pero ya lo tenéis prácticamente terminado. Que veis que este termorretráctil es un poco gordo para lo que yo quería. Si podéis buscar uno más finito, este era de 20 milímetros, si podéis buscar uno de 12, os quedará a ran del cable y os dará esa resistencia mecánica que también buscamos a la hora de que esto dure en el tiempo, ¿vale? Pero bueno, ya lo tenéis, ¿vale? Ya tenéis el conector terminado, ya podemos enchufar donde sea. Y ya está, ya tendríamos
nuestros auriculares terminados. Ahora simplemente es probarlos que arranquen y que todo funcione correctamente, y ya estaría aquí, ya tendríais el proyecto terminado de cómo fabricar unos auriculares baratos y subacuáticos a la vez. Pues bueno, ya habéis visto el proyecto, ya lo tenemos terminado. El gran problema de estos auriculares siempre es el conector, como he dicho al principio. Ya podéis ver que lo hemos fabricado, ahora ya no se nos cae la rosca. Quizás el termo retráctil lo podríamos haber ajustado un poquito más cerca de la rosca, pero bueno, ha quedado bastante resistente. Y ahora vamos a escuchar si realmente esto funciona o no. A ver, no tengo la bobina conectada, pero si arranca creo que se escuchará. A ver, a ponerlo así. Creo que se ha escuchado, ¿no? Me arrancaba y se paraba, o sea que funcionan perfectamente los dos. Acordaros de que el modelo este de auricular es el del cable largo, que me gusta más a mí para tener más espacio. Encontraréis en la descripción del vídeo la tienda donde lo compro. Podéis comprar el de AliExpress, pero el más corto de cable. Y todo el proceso ya habéis visto que es relativamente fácil de fabricar. Y nada más, habéis visto este bricovídeo, es un bricovídeo típico, clásico de este canal. Si tú eres la primera vez que llegas a este canal, dale a la campanita, dale a likes, suscríbete. Por aquí os pongo el enlace para aquellos que os queráis apuntar a la membresía para participar en este canal. Siempre lo digo, que esto no se mantiene solo. Os pongo aquí abajo mi email por si queréis contactar conmigo por temas de reparaciones o fabricación de estos auriculares. Estos los colgaré en mi tienda online, que está en la descripción, ¿vale? Por un precio razonable, porque esto lleva, yo que sé, una hora, un par de horas de fabricación más o menos, más el material. No sé, ya me inventaré un precio y lo pondré allí en la tienda por si alguien los quiere. Pero bueno, que los podéis fabricar vosotros, igual que podéis fabricarlos como churros. O sea, que si aquí la inversión ya veis que es bastante mínima y bastante eficaz. Y bueno, ya está. Tenéis aquí mi email por si queréis contactar por lo de siempre, que sepáis que está abierta también la línea de reparación de detectores. Pasaros por la tienda online, que allí colgamos todo lo que sale en los vídeos, está allí colgado por si a alguien le interesa echar un vistazo o lo que sea. Y ya está, y nos vemos ya en un próximo bricovídeo.